El movimiento de un cuerpo rígido se puede clasificar de la siguiente forma. Se puede clasificar en dos grandes tipos de movimiento. Uno el de traslación y otro el de rotación alrededor de un eje fijo. Cualquier movimiento se puede representar con base en la superposición de estos dos tipos de movimiento, la suma de estos dos tipos de movimiento. La traslación, podemos hablar de una traslación rectilínea, donde todo se traslada en una línea recta, o curvilínea, donde tenemos una traslación sin giro, que puede ser en línea recta o puede ser en una línea curva. Y la rotación alrededor de un eje fijo, como bien dice el planteamiento, pues sería que todo el cuerpo rígido rote, todas las partículas roten alrededor de un eje, cualquiera, que puede estar dentro del cuerpo o puede estar externo al cuerpo en principio. Aquí tenemos una rotación de este cuerpo tridimensional alrededor de este eje, y aquí tenemos, por ejemplo, la rotación de este cuerpo en el plano alrededor de un eje, digamos, perpendicular a la diapositiva, que pasaría por el punto O. Vamos a ver aquí, supongamos que tenemos dos puntos cualquiera, el punto A y el punto B, que son parte de un cuerpo rígido, ¿sí? El vector posición RA con respecto a un eje de referencia inercial, el vector posición de A sería RA, el vector posición de B es RB, y podríamos definir también el vector posición de B con respecto a A, que sería RBA. Bueno, de esta figura se puede observar fácilmente que RB no es más que la suma de RA más RBA. Si nosotros derivamos ambos miembros de la igualdad, lo que tendríamos es que la derivada de RB es igual a la derivada de RA más RBA, o sea, la derivada de RA más la derivada de RBA. Como se trata de una traslación, la derivada de RBA con respecto al tiempo es 0, ¿sí? Si no existe rotación, pues la posición relativa entre B y A no va a cambiar, por lo tanto el vector RBA no va a cambiar con respecto al tiempo. Por lo tanto, podemos decir que el cambio del vector posición de la partícula B debe de ser igual al cambio de la posición del vector posición de la partícula A. Y por lo tanto, el vector velocidad de la partícula B debe de ser igual al vector velocidad de la partícula A, y por lo tanto sus derivadas son iguales, por lo tanto sus aceleraciones son iguales. Entonces, cuando un cuerpo rígido está en traslación, todos los puntos del cuerpo tienen la misma velocidad y la misma aceleración en cualquier instante dado. Bueno, esto es relativamente intuitivo. Vamos a analizar la rotación alrededor de un eje fijo, el movimiento rotacional. El movimiento traslacional pues, sería el equivalente al de una partícula. Cuando tenemos un cuerpo rígido tridimensional, pues la única diferencia es que vamos a tener pues, un movimiento rotatorio del cuerpo, y ese vamos a tratar de caracterizarlo. Entonces supongamos que tenemos un cuerpo que está rotando alrededor de un eje, ¿sí? Entonces el punto A va a recorrer una trayectoria circular alrededor del eje, y el punto B, que habíamos caracterizado anteriormente, también va a trazar una trayectoria similar. Supongamos que tenemos el punto P. Este punto P es cualquier punto del cuerpo rígido. El punto O sería el centro de referencia, ¿sí? El centro de referencia de nuestro eje X, Y, Z. Y el punto B es, digamos, un punto que intersecta al plano sobre el que está rotando la partícula P con el eje de rotación, ¿sí? Entonces, este sería el eje de rotación que pasa por el punto O, que es nuestra referencia, y que pasa por el punto B, que es la intersección del eje de rotación con el plano sobre el que está girando la partícula P. Bueno, este vector que está aquí en azul sería el vector R, que es el vector posición de P, y vamos a definir este vector BP, ¿sí?, que está en rojo, como el que une al punto B con la partícula P. El vector BP vamos a decir que es su magnitud, que es la dimensión BP, multiplicado por VP, que va a ser el vector unitario en la dirección BP. Entonces el vector BP,
podemos caracterizarlo como su magnitud por el vector unitario que está en su dirección. Bueno, y vamos a llamar phi al ángulo que forma el eje de rotación con el vector posición r. En un incremento de instante diferencial de t, la partícula P se va a mover a lo largo de esta trayectoria una cantidad diferencial de s, ¿sí? Va a estar en este punto, y desde luego el radio o el vector Vp va a girar una cantidad diferencial de teta. Noten que esta teta es el giro sobre el plano de la trayectoria y phi es el ángulo que forma el vector posición con el eje de rotación. Bueno, al girar una cierta cantidad, la partícula está rotando con algo que vamos a llamarle la velocidad angular, que es la derivada de esta teta con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces esto sería diferencial de teta con respecto al tiempo, que en general se escribe en forma simplificada como teta con un puntito arriba. Esto de acá es la velocidad angular, ¿sí? Entonces definimos la velocidad angular como un vector, ¿sí?, que se rige por la regla de la mano derecha o por la regla del tornillo, que son totalmente equivalentes, y ese vector tiene como magnitud la derivada de teta con respecto al tiempo, ¿sí?, el cambio del ángulo de giro con respecto al tiempo, multiplicado por un vector unitario en la dirección de la rotación, en la dirección del eje de rotación, que vamos a llamarle UW, ¿sí? Entonces, esta es una definición. Nosotros definimos la velocidad angular, de nuevo, como un vector que sigue la regla de la mano derecha en términos del giro, ¿sí? Si esto está girando así, pues el vector va para arriba. Recordemos, aquí está mostrada la regla de la mano derecha, también pudiera ser la regla del tornillo, y cuya magnitud de nuevo es la derivada de teta con respecto al tiempo, y está orientado en la dirección del giro, del eje de rotación. Recordemos que el vector velocidad va a ser tangente a la trayectoria, ¿sí? Entonces va a ser así, y el vector velocidad lo podemos definir como la magnitud de la velocidad, es decir, su velocidad multiplicado por el vector unitario en la dirección de la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a empezar a definir vectores unitarios. Entonces, UW, VP y UV son los vectores unitarios en las direcciones de W, de VP y de la velocidad respectivamente. Bueno, vamos a obtener W por R, el producto vectorial de este vector W por el vector posición, y vamos a ver qué nos da. Entonces, el vector W sabemos que es el teta punto por UW, y el vector R no es más que OB más VP. El vector OB más el vector VP es el vector R. Lo ponemos aquí. Y esto sería igual a, si aplicamos la propiedad distributiva con respecto al producto vectorial, tendríamos que esto es igual a teta punto por UW por vectorial OB más teta punto por UW por escalar VP. Pero tenemos que UW, que va en esta dirección, y OB son colineales, por lo tanto su producto vectorial debe de ser 0. Y entonces lo que tenemos es que el producto vectorial de W por R es igual a la derivada de teta con respecto a t, o lo que es lo mismo, la magnitud de la velocidad angular, por UW por VP. ¿Sí? Esto de aquí. Pero VP lo hemos definido como su magnitud, o sea, su distancia VP por el vector unitario en la dirección VP. Y esto sería igual, nada más aplicando, bueno, sacando VP afuera, ¿sí? Digamos, sería un producto escalar. Lo que nos quedaría es esta expresión de acá. Y lo que tendríamos es que UW por VP es el producto vectorial de un vector unitario en esta dirección por un vector unitario en esta dirección. Recordemos,
El resultado de un producto vectorial es igual a la magnitud de uno por la magnitud de otro por el seno del ángulo que forman. Bueno, como forman un ángulo de 90 grados, el seno es 1, la magnitud de los dos vectores es unitario, por lo tanto la magnitud de este producto vectorial es 1 y está en la dirección, siguiendo la regla de la mano derecha o del tornillo, tendría la dirección de V. Por lo tanto, podemos decir que UW por VP es igual a V. Por lo tanto, la ecuación nos queda así. Y por otro lado, sabemos que ds no es más que este radio por d teta, o sea, BP por d teta. Si derivamos con respecto a t, tendríamos esta expresión. La derivada de la trayectoria con respecto a t es la velocidad y la derivada de teta con respecto a t es teta punto. Por lo tanto, si sustituimos BP por teta punto por B, lo que nos da es que W multiplicado vectorialmente por R es igual a V por V, o lo que es lo mismo, el producto vectorial de del vector velocidad angular por el vector posición es igual al vector velocidad. Ese es un resultado que vamos a utilizar más adelante y que por eso se remarca en amarillo. Bueno, entonces, simplificando el esquema de la diapositiva anterior, teníamos que nuestra partícula P, que está girando en esta trayectoria, esta sería la velocidad angular W, esta sería la velocidad lineal V, ¿de acuerdo? Vamos a definir en forma análoga donde definíamos la velocidad angular como la derivada del giro con respecto al tiempo multiplicado por el vector unitario en esta dirección. Pues bueno, la aceleración angular la vamos a definir como la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. La velocidad angular es su magnitud por el vector unitario en la dirección de la velocidad angular, por lo tanto nos quedaría como la derivada de la magnitud de la velocidad angular por el vector unitario en la dirección del eje de rotación, o lo que es lo mismo, la segunda derivada de teta con respecto al tiempo multiplicado por UW. También aplicando la regla de la mano derecha. Sabemos que la aceleración lineal es la derivada de la velocidad lineal con respecto al tiempo. La velocidad lineal acabamos de ver en la diapositiva anterior que es igual al producto vectorial de la velocidad angular por el vector posición. La derivada de un producto es igual a la derivada del primer valor por el segundo valor más el primer valor por la derivada del segundo valor. Sabemos que la derivada de la posición con respecto al tiempo es el vector velocidad. Sabemos que la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo es la aceleración angular. Por lo tanto, esa expresión nos quedaría así. La aceleración lineal no es más que el producto vectorial de la aceleración angular por la posición más el producto vectorial de la velocidad angular por la velocidad. A esto de acá le llamamos la componente radial, ¿sí? Fíjense que el vector W es este de acá. Si aquí trazamos una figura imaginaria con todos los lados paralelos, este vector W lo podríamos representar como que estuviera aquí, ¿sí? Entonces el producto vectorial de W por V no es más que un vector que es perpendicular al plano que forman V y W, es decir, es un vector radial. Por lo tanto, W por V tiene que ser necesariamente orientado en la dirección radial y por eso se le llama la componente radial. Y a alfa por R se le llama la componente tangente. Fíjense que alfa también tiene esta dirección, ¿sí? Y el vector posición es este de acá. Si ustedes se imaginan, esto es como un triángulo, ¿sí? El triángulo que forma OB, BP y OP. Esto es como un triángulo plano. Esta sería la hipotenusa de dicho plano. Por lo tanto, el vector R está en... perdón, el vector R multiplicado por
el vector alfa tiene que ser un vector que sea perpendicular a este plano, ¿sí? Por lo tanto, tiene que ser un vector tangente a la trayectoria. Entonces tenemos que la aceleración del cuerpo se puede dividir en componente tangente más componente radial. Sabemos que W es la derivada de θ con respecto a t y que alfa es la derivada de W con respecto a t. Por lo tanto, de aquí sacamos que dt es igual a dθ entre W. Y si esto lo sustituimos aquí arriba, nos da que alfa es igual a W por la derivada de W con respecto a θ. ¿De acuerdo? Y esto lo vamos también a ocupar posteriormente. Ahora veamos la rotación desde, digamos, tomando como ejes X y Y el plano alrededor, digamos, el plano perpendicular al eje de rotación, sobre el cual está rotando una placa plana en el plano XY, ¿sí? O sea, vamos del espacio tridimensional, vamos a ver su aplicación al caso particular del plano. Entonces tenemos una placa que está rotando con respecto al punto O, es decir, con respecto a un eje perpendicular a la diapositiva que pasa por el punto O, y que está rotando en dirección contraria a las manecillas del reloj para que sea positivo, ¿no? Esto sería X, esto sería Y, este sería el vector R, este sería el vector velocidad, que es perpendicular a R, ¿sí? Porque estamos suponiendo que está girando alrededor del punto O. Y entonces sabemos, acabamos de ver en diapositivas anteriores, que la velocidad es igual a la velocidad angular por el vector posición. La velocidad angular sería igual a la magnitud de la velocidad angular por el vector que define al eje de rotación, que en este caso sería el vector K, ¿sí? El vector unitario que define al eje de rotación, que sería K, sería el perpendicular a I y a J, ¿de acuerdo? Sabemos que la magnitud de la velocidad es esta magnitud por el seno del ángulo que forman tanto K como R. R está en el plano XY, K es perpendicular, por lo tanto el ángulo que forman es 90 grados. Entonces tendríamos que la velocidad no es más que la velocidad angular por el radio de giro. ¿Sí? Aquí ya hemos pasado de una formulación vectorial a la formulación escalar. Hacemos algo parecido para la aceleración. El vector aceleración acabamos de ver que se define por esta expresión, sus componentes radial y tangencial. Alfa no es más que alfa por k. Recordemos que es un vector en la dirección del eje de rotación, es decir, el eje k. W no es más que W por k. Y V no es más que W por K por R. Aquí está, de esta expresión, ¿sí? El vector V es igual a WK por R. Aquí lo ponemos. Bueno, reacomodando términos, nos podemos... Bueno, perdón. Antes de reacomodar términos, R, el vector posición, no es más que su magnitud por el vector unitario en la dirección del vector posición. Ahora sí, reacomodando términos, pasando todos los escalares afuera, nos quedaría esta multiplicación doble, esta multiplicación vectorial doble. Bueno, nos damos cuenta que K por UR, ¿sí? Si este es el vector unitario K y este es el vector UR, la multiplicación vectorial de estos dos vectores va a ser un vector que es perpendicular al plano que forman UR y K. No, tridimensionalmente es un poquito difícil de imaginar, pero imagínenselo. El vector K va en la dirección Z y el vector UR está en el plano XY. Entonces el producto vectorial K por UR, si aplicamos la regla del tornillo o la regla de la mano derecha, sería un vector unitario que va hacia allá, hacia el fondo y que es perpendicular a este plano. Bueno, si este vector resultante, que es K por UR, lo premultiplico por K, lo que voy a tener es este vector, ¿sí? Que va a ser perpendicular al plano que forman este vector verde y este vector negro. Recordemos, el vector verde es perpendicular al vector negro y el vector azul. Por lo tanto, un vector perpendicular al verde y al negro va a ser un vector en la dirección del vector azul, ¿sí?
El verde es perpendicular al negro y al azul, por lo tanto, el rojo es perpendicular al negro y al verde y está en la misma dirección, por lo tanto, del azul, pero por la regla de la mano derecha o del tornillo tendría que ir hacia acá. En resumidas cuentas, y como todas las multiplicaciones vectoriales son sobre vectores unitarios, pues el resultado de esta doble multiplicación vectorial nos va a dar menos UR. ¿Sí? Si esto era UR, el resultado de multiplicar K por UR nos da este vector verde, y el resultado de multiplicar otra vez K por UR nos va a dar este vector de magnitud unitaria y que va en sentido opuesto a UR, por lo tanto va a ser igual a menos UR. Simplificando un poco, obtenemos esta expresión en amarillo que nos define cuál es el vector aceleración correspondiente. ¿Sí? Entonces el vector aceleración no es más que la aceleración angular por K multiplicado vectorialmente por el vector posición, y a ese resultado le restamos la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el vector posición. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de estas fórmulas que acabamos de obtener. Tenemos el movimiento de una manivela oscilante, ¿sí?, que está definida por la relación θ igual a θ0 por el seno de pi t entre t mayúscula menos 0.5 θ0 por el seno de 2 pi t entre t mayúscula, donde θ se expresa en radianes y t en segundos. Bueno, sabemos que θ es igual a 6 radianes y que t mayúscula es 4 segundos. Hay que determinar la coordenada angular, la velocidad angular, es decir, la coordenada angular es θ, la velocidad angular que es w y la aceleración angular que es alfa, cuando t vale 0 y cuando t vale 2 segundos. Bueno, sabemos que w, o sea, ya sabemos la expresión para θ, la expresión para w es la derivada de θ con respecto al tiempo, derivamos y sería θ0 por la derivada del seno, que es el coseno, por la derivada de lo que hay dentro de la función seno, que sería pi entre t. Entonces sería θ0 por pi entre t por el coseno de pi t entre θ. Y a eso le sumaríamos la derivada de esto, bueno, en este caso le restamos, ¿no?, que sería 0.5 por θ0 por la derivada de lo de dentro, que es 2 pi entre t, por la derivada del seno, que es el coseno. ¿Sí? Es la derivada de una función. Y entonces lo que tendríamos, simplificando, sería esto de acá. Pi entre t, ¿sí?, quedaría como factor común, θ0 también, ¿sí? Entonces pi entre t por θ0 quedaría como multiplicando a todo lo demás, ¿sí? Lo sacamos como factor común, cuidado, este punto 5 se elimina con este 2 y nos quedaría esta expresión. La aceleración angular no es más que la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Hacemos un procedimiento similar, ¿sí? Nada más derivamos w con respecto al tiempo, esta expresión con respecto al tiempo, y nos quedaría esta expresión de acá. Bueno, ¿cuánto valen cada uno de estos valores cuando t vale 0? Bueno, θ, habíamos visto que era esto, ¿sí? Y sería θ0, que es 6 radianes, por el seno de pi por 0 entre t, es decir, por el seno de 0, menos 0.5 de θ0 por el seno de 2pi por t entre t. T minúscula es 0 para este caso, por lo tanto también es el seno de 0. El seno de 0 es 0 en ambos casos, por lo tanto θ para t igual a 0 nos da 0. Algo parecido hacemos para la expresión de la velocidad angular y algo parecido hacemos para la expresión de la aceleración angular. Sustituimos t minúscula por 0, nos quedaría aquí el seno de 0, aquí el seno de 0, por lo tanto nos dan 0 los tres valores. Ahora vamos a evaluar esos tres valores para t igual a 2 segundos. Bueno, para t igual a 2 segundos, ahora sí sustituimos todos los valores. Tendríamos θ0 es 6 radianes por el seno de 2pi, ¿sí? T es 2 segundos, entonces sería el seno de pi por 2 entre 4 segundos, ¿sí? 2pi entre 4, menos 0.5 de θ0, que es 6 radianes, por el seno de 2pi por t minúscula, que es 2, entre t mayúscula, que es 4 segundos. Entonces quedaría 2 por pi
por 2 entre 4, que nos quedaría este pi. Aquí está, 4pi entre 4. 2 por pi por 2 entre 4. Y bueno, y desarrollando y obteniendo los valores, el seno de pi es 0 y el seno de pi medios es 1, por lo tanto, teta será igual a 6 radianes. Hacemos algo parecido para la velocidad angular, que sería pi entre t por 6, ¿sí? O sea, pi entre 4 por 6, multiplicado por el coseno de 2pi entre 4, menos el coseno de 2pi por t minúscula, que es 2 entre 4, que sería 4pi entre 4. Desarrollamos, nos damos cuenta que el coseno de pi medios es 0 y que el coseno de pi es menos 1. Entonces quedaría 0 menos 1 y por lo tanto esto nos quedaría 4.712 radianes por segundo. Y la aceleración es lo mismo. Sustituimos en la expresión para la aceleración, sustituimos t igual a 2 segundos, teta 0 igual a 6 radianes y t mayúscula igual a 4. Y lo que nos daría finalmente, aquí nos daría seno de pi, aquí seno de 0.5 pi, ¿sí? De pi medios, pues. Entonces el seno de pi medios es 1, el seno de pi es 0, y bueno, finalmente nos da esto de aquí como el valor de la aceleración angular para el tiempo igual a 2 segundos. Aquí tenemos dos discos, ¿sí? Tenemos el disco B que está en reposo y el disco A que está girando a 450 RPM, que son revoluciones por minuto, en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, este está girando en esta dirección. Inicialmente el disco B está en reposo y se acerca el disco B al disco A de manera que en el instante t igual a 0 entran en contacto. Desde luego el disco A va a empezar a hacer, al entrar en contacto con el disco B, va a producir que el disco B empiece a rotar. ¿Sí? Y desde luego si este rota en el sentido de las manecillas del reloj, pues el disco B va a empezar a rotar en sentido contrario a las manecillas del reloj. En t igual a 0, una vez se hayan tocado. ¿Sí? Después de 6 segundos de deslizamiento, durante el cual cada disco tiene una aceleración angular constante, es decir, una vez se tocan, cada uno de los discos tiene una aceleración angular constante. El disco A, después de 6 segundos, alcanza una velocidad angular de 140 revoluciones por minuto, en el sentido de las manecillas del reloj, y hay que ver cuánto vale la aceleración angular de cada disco durante el periodo en el que están en contacto. Bueno, primero vamos a hacer una pequeñita transformación de unidades. Una revolución por minuto, ¿sí?, es igual a una revolución o vuelta por minuto. Una revolución o vuelta son 2pi radianes, ¿sí? Una vuelta completa son 360 grados o 2pi radianes. Con eso ya eliminamos las revoluciones. Y los minutos vamos a pasarlos a segundos, ¿sí? Un minuto es igual a 60 segundos. Por lo tanto, tenemos que una revolución por minuto no es más que 0.10472 radianes por segundo. ¿Sí? Y así vamos a utilizar segundos y radianes. Vamos a analizar el disco A. Bueno, en el momento en que empiezan a tocarse los dos discos, sabemos que la velocidad es 450 revoluciones por minuto. Cuidado, como el giro es en el sentido contrario a las manecillas del, perdón, en el sentido de las manecillas del reloj, el signo va a ser negativo. ¿Sí? Recordemos que si X va a la derecha y Y va hacia arriba, K va hacia nosotros. Y si aplicamos la regla de la mano derecha, el sentido positivo del giro siempre va a ser en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, esta velocidad angular tiene signo negativo porque va en el sentido de las manecillas del reloj. Aplicando la transformación de unidades, sabemos que una revolución por minuto es igual a 0.10472 radianes por segundo, y esto lo que nos daría es menos 47.124 radianes por segundo. Nos dicen también que después de 6 segundos, la velocidad angular del disco A es de 140 revoluciones por minuto. Bueno, también vamos a hacer la transformación. Entonces,
La velocidad angular del disco A cuando t vale 6 segundos sería igual a menos 140 revoluciones por minuto, como cada revolución por minuto es 0.10472 radianes por segundo, lo que nos va a dar es 14.661 radianes por segundo. Muy bien, tenemos que alfa A es igual a constante, ¿sí? O sea, nos dicen que durante el deslizamiento, es decir, durante el periodo de contacto, durante el tiempo de contacto, los dos discos tienen aceleración angular constante. Entonces sabemos que la aceleración angular del disco A es una constante. Por lo tanto, la velocidad angular, si integramos la aceleración angular, sería la aceleración angular, que es constante, multiplicado por el tiempo, más una constante. Si nosotros ya a estas alturas ya debemos de saber que esta constante va a ser el valor de la velocidad cuando t vale 0. ¿Sí? O sea, si quieren, aquí le ponen constante y evalúan cuando t vale 0, WA es la WA para t igual a 0, por lo tanto la constante aquí es la WA cuando t vale 0. La WA cuando t vale 6 segundos sería igual entonces a alfa A por 6 segundos más la WA cuando t vale 0. Sustituyendo los valores que ya conocemos, tendríamos que menos 14.661, que es la velocidad angular cuando t vale 6 segundos, debe de ser igual a alfa A por 6 más la velocidad angular cuando t vale 0 segundos, que es esto de aquí. Y de ahí podemos despejar alfa A, que nos da 5.411 radianes por segundo cuadrado. Entonces ya tenemos una de las cosas que nos piden, que es la aceleración angular de cada disco. Como es positivo el resultado de alfa A, quiere decir, lo podemos representar así con el signo más, o lo podemos representar así indicando, ya quitándole signo, ya sea más o menos, ¿sí? Y indicándole con una colita así de cochino cuál es la dirección correcta del giro, la dirección física correcta del giro. Entonces, como es positivo, sabemos que el giro es sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahora vamos a ver el disco B. Bueno, a partir de los 6 segundos ya no hay deslizamiento relativo entre los dos discos, por lo que la velocidad tangencial en el punto de contacto debe de coincidir en ambos casos. Es decir, la velocidad tangencial del disco A en este punto debe ser igual a la velocidad tangencial del disco B en este punto, en valor absoluto. Claro, hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Pues que esto es en el sentido de las manecillas del reloj y este es sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, podemos decir que la velocidad del disco A es igual a en este punto, es igual a la velocidad del disco B en este punto, pero con signo contrario. Sabemos que la velocidad es igual a WA por, digamos, la velocidad en el tiempo t igual a 6 segundos, es igual a la velocidad angular por el radio de giro, que en este caso sería el radio A, y la velocidad lineal de B es igual a la velocidad angular de B por el radio de giro, pero ahora del disco B. Sustituyendo valores, WA en t igual a 6 lo teníamos aquí, que es 14.661. El radio de giro del disco A son 3 pulgadas. El radio de giro del disco B son 5 pulgadas. Y por lo tanto ya podemos despejar y obtener W, o sea, la velocidad angular del disco B cuando t vale 6 segundos, que es esto de acá, que es positivo. De nuevo sabemos que alfa B es constante, nos lo dice el problema, ¿sí? Esta sería la expresión para WB. Y entonces la WB en 6 segundos va a ser igual a alfa B, ¿sí? Que desconocemos, por T, que son 6 segundos, más la velocidad angular del disco B en T igual a 0 segundos, que es 0. Recordemos que parte del reposo el disco B. ¿Sí? Y eso debe de ser igual pues, a la velocidad en B cuando T vale 6 segundos.
¿sí? Que lo acabamos de calcular aquí. Y por lo tanto, de aquí despejando, tenemos que alfa b es igual a 1.466 radianes por segundo al cuadrado con signo positivo. Podemos omitir el signo e indicar físicamente cuál sería la dirección del giro, que sería sentido contrario a las manecillas del reloj.